Saludos, soy Miguel Aspiazo. Hoy vamos a ver a fondo cómo funciona la expresión zoom en AppChip. Te recuerdo que este video forma parte de una serie donde aprenderás las expresiones más importantes y utilizadas en AppChip. Al completar todos los videos tendrás la oportunidad de rendir un examen para obtener certificado que avale tu conocimiento en el uso avanzado de expresiones en AppChip. El enlace al cuestionario estará disponible en el último video de esta lista de reproducción, la cual podrás encontrar al final de cada uno de los videos de esta serie llamada Expresiones en AppChip. Y antes de seguir con el video, te cuento que tengo un curso de AppChip donde aprenderás a crear apps desde cero sin necesidad de programar. Aprenderás a usar funciones, cambiar colores con formato condicional, hacer dashboard, enviar correos automáticos, crear código con AppScripts, pero con ayuda de la IA, a crear PDFs automáticos, bots, acciones y entre otras cosas más. Si quieres aprender todo esto paso a paso y con ejemplos reales, te dejo el link con descuento en la descripción y en el primer comentario de este video. También puedes unirte y ser miembro de mi canal, donde tendrás beneficios como el 50% de descuento en todas mis aplicaciones, plantillas de Excel y scripts, un curso gratis cada mes, videos exclusivos y más. Dale click al botón de unirme para más información. En este caso tenemos una tabla de gastos que vamos a utilizar para mostrar cómo utilizar la función zoom o la expresión zoom. Esta tabla o esta base de datos por el momento solo tenemos una hoja, pero al finalizar todo este curso, este pequeño curso, vamos a tener más hojas. Vamos a tener una base de datos robusta donde vamos a crear una aplicación. Entonces te recomiendo ir a obtener esta base de datos. Aquí abajo te voy a dejar también el link en la descripción y en el primer comentario, donde te va a abrir el Google Drive y solamente vas a tener que copiar la base de datos para que empieces a utilizar lo que yo estoy enseñando. Entonces vámonos a nuestra data. Lo primero que vamos a hacer es crear una columna virtual. Voy a darle en crear, voy a darle puede ser suma totales o suma montos, porque si te diste cuenta tenemos aquí una columna llamada monto donde son varios precios. Entonces lo que quiero es sumar todos los precios de esa columna. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace simple con la función zoom y abrimos paréntesis. Ahora, la función zoom no vale de esta manera, porque aquí yo puedo poner insertar y parecería que ya sería suficiente, ¿no? Pero la función zoom, la expresión zoom no nos vale de esta manera. Debemos de declarar la tabla en la que estamos. Entonces debemos sí o sí poner antes de la columna, debemos poner la tabla. En este caso es gastos, ¿verdad? Y luego ponemos la columna la cual vamos a sumar. Ok, vamos a darle save. Y ya tenemos lista nuestra expresión, pero yo voy a venir aquí en gastos, voy a poner en tabla y aquí en story, todo esto voy a eliminar, voy a poner en con group, voy a poner suma totales, así. Ok, entonces de esta manera ya nos está dando la suma total de toda la columna de aquí. Ahora, yo lo que les quiero mostrar es que esta función o esta expresión, en este caso, no sería tan eficiente utilizarla. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener una columna para que nos muestre el total, ¿verdad? Y en este caso yo creé una columna virtual y luego generar la función. Pero si te das cuenta, AppChip ya nos da esta opción de solo sumar toda una columna sin tener que hacer esto. Tú aquí, cuando te vienes a group, a agrégate, en esto que significa agregado de grupo, aquí te da varias opciones y tú vas a tener la opción de sumar toda una columna. Si buscamos aquí, a ver dónde está, sumar montos, ves, si yo le doy clic, me va a generar ya esa suma sin necesidad de haber creado una función, sin necesidad de haber creado una columna virtual. Entonces esto en este caso no es recomendable hacerlo porque no es necesario hacerlo, ¿ok? Ahora vamos a crear otra columna virtual, pero si te das cuenta acabo de crear una columna virtual llamada mes porque quiero extraer los meses escritos de la fecha. Entonces esto ya lo veremos en la lista de reproducción que te recomendé al inicio, ¿ok? Por el momento solo vamos a trabajar con zoom. Voy a crear otra columna virtual, pero ahora voy a poner sumar por fechas o sumar por meses y vamos a agregar aquí una fórmula y vamos a escribir zoom
y dentro de Sum vamos a escribir select. La expresión select la vimos en el capítulo anterior. Entonces aquí en la parte de arriba, en las tarjetas, te va a salir el video para que puedas ir a aprender cómo funciona esta expresión. Primero lo que vamos a hacer es escribir nuevamente nuestra tabla, gastos, y luego vamos a poner la columna que vamos a sumar, que es la de monto, ¿verdad? Luego vamos a poner una coma. Entonces, a ver, vamos a verificar primero con la columna que yo creé, que es la columna virtual. Aquí ya me dividió los meses, si te das cuenta, ya me los dividió por escrito. Entonces yo tengo aquí febrero, tengo 2 febrero, tengo marzo, tengo 2 marzo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo quiero que las de febrero se sumen, que la suma solo se haga las de febrero, que la suma se haga las de marzo. Entonces, ¿cómo lo logro? Simplemente con la función select. Entonces primero indicamos la tabla, que es la de gastos, y luego lo que vamos a sumar, que es el monto, ¿ok? Luego le ponemos una coma e indicamos aquí el filtro, en este caso sería el mes. Entonces vamos a escribir aquí entre corchetes nuestra columna mes. Luego vamos a poner un igual y aquí vamos a escribir una expresión llamada this row, pero de esta manera, mira, a ver, this row. Y luego ponemos un punto y seleccionamos otra vez mes. ¿Qué pasa con this row o qué indica this row? This row indica o se refiere directamente a la fila donde se está ejecutando la fórmula. Por ejemplo, si estás en la fila correspondiente a julio, se van a sumar todos los valores solo de julio, ¿ok? Entonces con esta fórmula o expresión ya nosotros le estamos indicando a AppSheet que queremos solo sumar por los meses, ¿ok? Entonces vamos a darle en save, vamos a darle en done y vamos a guardar. Y ahora nos venimos a los views y a ver, vamos a darle en duplicar y a esta nueva vista le voy a poner por mes, gastos por mes, ok. Vamos a trabajar con la misma tabla y ahora sí, acá abajo voy a agregar, esto lo voy a eliminar, voy a poner en none porque quiero que ustedes vean la suma por los meses, pero también quiero ver los meses. Entonces vamos a poner los meses aquí y sería de esta manera, ok. Vamos a verlo acá para que se vea más bonito, gastos por mes. Entonces ya aquí tenemos dividido. Si nosotros seleccionamos enero, nos va a mostrar los gastos que hemos realizado en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pero esto también se puede hacer con el agregado de grupo. ¿Cómo? Simplemente le das en sumar también. Vamos a sumar los montos y vamos a eliminar, o bueno, dejemos el sumar por meses. Pero aquí lo que sí necesitamos era crear nuestra columna virtual de meses. Para poder lograr esto le voy a dar en guardar y vamos a ver que esto me va a dar el mismo resultado, ¿ves? Incluso me sale aquí y se ve más chévere. Entonces esta fórmula o función o expresión que hemos realizado no es tan necesaria cuando trabajamos dentro de una misma tabla, porque nosotros en este momento solo tenemos una tabla y en este caso no es necesario porque ya AppSheet nos genera o nos da la opción para sumar. Estas funciones nos van a servir cuando trabajemos con dos o varias tablas más, que ya vamos a ver en este momento. Ahora tenemos una tabla de totales para que ustedes vean que ya creé dos tablas más, que sería la de categorías y la de totales. Necesito filtrar los gastos de la otra tabla que estábamos trabajando primero, pero traerlos a esta tabla de totales. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente es con la misma fórmula que ya habíamos visto. Vamos a darle en crear columna virtual dentro de la tabla de totales y ponemos suma de todos los totales y vamos a agregar una fórmula. Entonces vamos a escribir sum paréntesis y escribimos la tabla que es de gastos y la columna que es de monto. Simplemente es la misma fórmula o función que habíamos visto antes, pero en este momento sí que lo podríamos utilizar porque queremos la suma total de todos los montos que han existido. Entonces le voy a dar save, done y guardar y aquí nos venimos, debería de aparecer y aquí tenemos. Entonces nos está trayendo toda la suma de todos los montos. Ok, pero ahora ¿qué pasa si nosotros queremos filtrar? Vamos a filtrar. El primer filtro que vamos a hacer es cada vez que yo seleccione una categoría, quiero que este me filtre o solo me sume los montos de esa categoría. Supongamos aquí tenemos educación, tenemos 1, 2 y 3. Debería solo sumar los 120, 130 y 210 saldría en total, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a crear otra columna virtual, suma por categoría y vamos a agregar una fórmula. Entonces aquí escribimos sum, abrimos paréntesis y escribimos select, porque otra vez vamos a utilizar una fórmula que ya habíamos utilizado, pero esta vez para filtrar las categorías. En este caso también tengo que escribir la tabla gastos y luego monto.
porque es lo que quiero sumar, ¿verdad? Y luego le vamos a dar un filtro o una condición, que esta vez ya no sería mes, sino que sería categoría. Como en mi tabla totales tengo una columna que se llama categorías, y en la tabla de gastos también tengo una columna que se llama categorías, entonces puedo realizar esto sin problema, ¿ves? Vamos a escribir aquí categoría y lo mismo, vamos a poner un igual this row. Recuerda que hay que utilizar this row para indicarle que debe de trabajar sobre la fila donde se está ejecutando la fórmula, ¿ok? Entonces vamos a escribir aquí this row y luego ponemos punto categoría. ¿Ok? Esta categoría que está aquí es de la tabla gastos, y esta categoría acá es de la tabla en donde estamos, que viene a ser la tabla de totales. Entonces, para indicarles, la primera categoría es esta categoría aquí de la tabla gastos, y la siguiente es esta categoría de la tabla totales, ¿ok? Por eso que a este le ponemos this row, para que sepa que actúe sobre la fila en la que estamos. Y ahora le vamos a dar en save, ¿ok? Vamos a darle en done y ahora vamos a verificar si el filtro funciona. Vamos a chequear el que habíamos dicho que es educación, y aquí vemos que nos da 210. Y ahora lo siguiente será crear otra columna virtual, pero que filtre en base a las fechas que tenemos. En este caso yo tengo fecha de inicio y fecha fin. Yo quiero poner aquí un rango de fechas y que me sume todos los gastos que estén dentro de ese rango de fechas. Ok, nos venimos a los gastos, a los totales, y creamos otra columna virtual. Ok, aquí le vamos a poner suma por fechas, puede ser, y vamos a agregar lo mismo. Vamos a escribir sum, luego select. Si te das cuenta, utilizamos bastante select. Realmente estas dos fórmulas trabajan en conjunto. Entonces vamos a realizar. ¿Qué más sigue? Tenemos que seleccionar la tabla. Recuerden, la tabla de la cual vamos a traer el resultado, que vendría a ser la tabla gastos, y luego escribimos el monto, porque allí están nuestros precios. Y luego aquí le vamos a abrir una condición. Vamos a poner una coma y vamos a poner un AND para que nos permita escribir una condición, o también se le puede decir un filtro lógico. Ok, déjame poner esto para abajo aquí, así, y aquí es que le vamos a indicar el filtro de la fecha. Primero vamos a escribir fecha, que viene a ser la fecha de la tabla gastos. Vamos a verificar, es esta fecha aquí que está en la tabla gastos. Vamos a indicarle que esta fecha debe de ser mayor o igual a la fecha de inicio, porque queremos que sea igual o mayor a esta fecha aquí. Entonces ponemos mayor o igual a la fecha de inicio, pero recuerda que no podemos poner fecha de inicio porque tenemos que indicarle que debe trabajar sobre la fila en la que estamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente le indicamos un this row, punto fecha inicio. Entonces allí ya le estamos indicando que la fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio en la fila en la que estamos. Ponemos una coma y vamos a poner lo mismo. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a copiar y pegar. Pero ahora lo que queremos es cambiar la fecha de inicio por la fecha fin, y ya no va a ser mayor o igual a la fecha fin, sino que va a ser menor o igual a la fecha fin, porque allí ya le estamos dando los rangos que queremos. Y luego borramos la comita de acá y verificamos que todo esté bien, que tengamos todos los paréntesis cerrados. En este caso sí tengo los tres, ok. Entonces con esto ya nosotros estamos indicando que la suma se va a realizar solo en este rango de fechas. Ok, entonces le vamos a dar un save y done y guardamos y venimos a verificar. Ok, vamos a chequear desde el mes de enero. Voy a seleccionar 1 de enero y voy a seleccionar 31 de enero de este año. Entonces dice que tenemos una suma total de $22. Vamos a chequear. En este caso tengo solamente un enero, ¿no? No hay más, entonces claramente tengo $22. Vamos a chequear una suma más grande. En este caso tengo el mes de mayo, me parece que tenemos más. Entonces vamos a seleccionar mayo. Mayo es el 5, ¿no? Y seleccionamos 1 de mayo y seleccionamos mayo, 31 de mayo. Listo, ahora aquí nos sale que tenemos una suma total de $140. Vamos a verificar. Mayo, aquí tenemos 10 por acá, 50 por acá, son 60 y más 80 serían $140 y está perfecto. Y todo esto sirve para crear dashboards. Si has visto que en los dashboards
podemos realizar este tipo de filtros y ya queda más chévere, ok. Pero aquí ya faltarían los gráficos, que eso también los muestro en mi curso que te comenté al inicio. Ahí te enseño todo para que puedas crear aplicaciones profesionales, ok. Entonces seguimos. Ahora tenemos tres tablas nuevas, que una es de pagos, otra es pagos al banco y otra es pagos a la vivienda, ok. Entonces, ¿qué va a pasar con estas tres tablas? Nosotros vamos a seleccionar la tabla de pagos como la tabla principal y la tabla de pagos bancos y vivienda van a ser como tablas hijas. Entonces, lo que yo quiero es, vamos a chequear aquí. En este caso ya tenemos la tabla pagos y sus tablas hijas, que es banco y vivienda, pero yo lo que quiero es sumar todos los montos que están relacionados a mi tabla pagos, sumarlos y que me dé un total. En este caso, en los pagos al banco tengo 3 pagos y en el pago al pago a las viviendas tengo 2 pagos. Entonces quiero realizar una suma que me sume a ambas tablas y me dé un resultado. ¿Cómo hacemos esto? Primero les voy a mostrar la manera más larga de hacerlo, pero que quizás te vaya a servir en el futuro, porque hay mucha gente que quiere ver las sumas por separadas. Entonces voy a darle en crear columna virtual y primero vamos a realizar los pagos o la suma de los bancos, así la vamos a llamar, y vamos a escribir lo mismo, sum, abrimos paréntesis, seleccionamos select y luego seleccionamos la tabla a la cual vamos a sumar. ¿Cuál es la tabla? Pagos bancos, ¿verdad? Y ¿cuál es la columna? Vamos a verificar, porque como es nueva no me acuerdo cuál es. Le puse monto también, ok. Entonces ponemos monto y ahora sí ponemos una comita y aquí vamos a filtrar o a seleccionar por medio del ID. Nosotros en la tabla padre, que es la de pagos, tenemos nuestro ID pagos, pero luego en nuestra tabla de pagos bancos tenemos 2 ID, que es el ID de la tabla de aquí y aquí el ID con el que vamos a relacionar la tabla pagos. Entonces yo en base a este ID voy a realizar las sumas y lo mismo pasa con el pago viviendas. Tenemos un ID pagos. Este ID pagos no importa cómo se llame, podría haberse llamado ID vivienda, ID lo que sea, ¿no? Solamente que sabemos que este es el ID que hace referencia a la tabla pagos. En este caso yo lo pongo del mismo nombre porque así me gusta trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Primero vamos a poner el ID de la tabla pagos, que es este ID. Vamos a abrir y vamos a poner ID pagos. Ok, ahora ponemos un igual y recuerden que tenemos que trabajar con un disrow. Ponemos un punto y seleccionamos ahora el mismo ID pagos. Entonces, de esta manera ya nosotros estamos realizando la suma de los pagos bancos. Vamos a darle en save y vamos a darle en done. Y en guardar y vamos a verificar, vamos a ver si nos sale aquí y nos sale que son $135. Si sumamos aquí 50 más 60 serían 110 y más 25 135, ¿verdad? Entonces estamos bien. Ahora vamos a sumar los pagos de la vivienda, que viene a ser lo mismo. Vamos a seleccionar esto, control C, y vamos a crear una columna virtual que se va a llamar suma viviendas. Está bien así y ponemos lo mismo, solo aquí cambia la tabla que viene a ser pagos viviendas, ok, y así se llamaba, pagos vivienda, así, ok, y la columna es igual, se llama monto y el ID también es lo mismo, o sea, este ID de acá es el mismo ID de la tabla pagos viviendas, ok. Entonces en ese caso la función o la expresión es la misma, ok. Y después de esto ya tenemos las dos sumas de ambas tablas. Ya tenemos, sumamos que son 100 más 150, 250. Y ahora simplemente para sumar estos dos, ¿cómo se hace? Se crea una columna virtual y ponemos total y sumamos ambas. Aquí es facilito, solamente le seleccionas ambas, insertar y ponemos un más aquí en medio, ¿ves? Y ya, esa es la suma. Pero mira, ve, todo esto nosotros lo podíamos haber evitado solo creando una columna virtual. Ok, si es que tú necesitas ver este tipo de sumas así por separado, ya sabes, lo puedes realizar. Pero si no, si necesitas tener solo un total, lo puedes hacer. Simplemente vamos a poner total general. Vamos a crear un total general. Y voy a pegar la misma expresión que habíamos creado, que es la de total, la de pagos banco. Y aquí voy a poner abajo un más y luego voy a poner
voy a pegar la misma expresión, sino que voy a cambiar la tabla por vivienda. Y listo, de esta manera ya hacemos esta suma que habíamos hecho. O sea, que habíamos hecho un relajo con 3 columnas virtuales. La hacemos solamente con una columna virtual y metemos todas las sumas allí, ¿ok? Vemos que es el mismo resultado. Entonces, lo que yo he buscado con este video es que tú aprendas cómo sumar o cómo utilizar la expresión sum de varias maneras y sepas que quizás en unas ocasiones no es necesario utilizarla porque ya AppChip nos da la solución, y en otras ocasiones sí que necesitas utilizarlas, ¿ok? Entonces, esto es lo que he buscado para que tú puedas aprender o entender más cómo funciona esta expresión. Y recuerda que esta tabla, esta base de datos, te la voy a dejar aquí abajo para que tú practiques. Entonces recuerda que este video es parte de una lista de videos donde vamos a ver las expresiones más conocidas de AppChip o las más utilizadas de AppChip. Y al final de esta lista vas a encontrar un link donde te va a llevar hacia un cuestionario donde te voy a realizar varias preguntas, y si las respondes bien, pues obtendrás un certificado que avala tus conocimientos sobre las expresiones. No te molesto más, espero que te haya gustado el video de hoy. Ya sabes, suscríbete a mi canal, dale like a este video y compártelo, y déjame algún comentario por si no entendiste algo y necesitas que te lo vuelva a explicar. Nos vemos, hasta la próxima.